Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Os traemos como cada lunes y viernes las últimas noticias desde España. Y créanme, las que os vamos a contar hoy merecéis la pena saberlo. La primera noticia va a ser sobre un cambio enorme, por fin un cambio enorme en las hipotecas aquí en España. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo descubriréis hoy en las noticias. La siguiente noticia será sobre un informe que ha salido hace un mes que por fin parece ser que va a cambiar algunas cosas en la educación, porque España es el peor país de la Unión Europea en cuanto al rendimiento de ciertas clases, de ciertas enseñanzas, y también la que más repite clases, al menos una vez, de toda la Unión Europea. Sorpresa, sorpresa. Y la última noticia va a ser sobre una noticia que nos ha llegado desde Barcelona, desde Cataluña, y es algo para todos aquellos que vivís ahí o que vais a querer a vivir ahí, merecéis saberlo, porque puede cambiar vuestra opinión bastante rápido. Pero empezamos con la primera noticia y es sobre un cambio muy importante en las hipotecas. Ya son varias fuentes, varios periódicos, noticias que están señalando, y es cierto porque hemos comprobado en las páginas web de los bancos que hay cambios positivos, empiezan a haber cambios positivos en las hipotecas. Es una auténtica carrera que acaba de empezar solamente ahora, ¿vale? Todavía no va a terminar, entre diferentes entidades bancarias en España por abaratar las hipotecas ante la posible bajada de los tipos de intereses este verano. Ya sabemos que seguramente si todo va como va, el Banco Central Europeo va a bajar los tipos de interés, que obviamente condiciona muchas cosas, entre ellos los porcentajes de interés que se va a aplicar a las hipotecas, tanto fijas como variables como mixtas aquí en España. En otras palabras, influye mucho lo que diga el Banco Central Europeo, los números que ellos establezcan influyen mucho si vamos a pagar muchos o pocos intereses por nuestras hipotecas aquí en España. Aparte de eso, hemos visto una caída brutal en las firmas de las hipotecas también. ¿Por qué? Porque llegados a cierto punto, la gente es razonable y piensa, de acuerdo, estaba dispuesto tal vez a pagar un poco más por mi propiedad, pero no soy tonto, no me pienso gastar tantísimo dinero en intereses solo por comprar ahora. Si puedo esperar, voy a esperar. Y esto es lo que ha pasado. Los bancos vieron que, madre mía, la gente no está firmando hipotecas, tampoco las estamos aprobando, vamos a perder dinero, no vamos a ganar tanto como nos gustaría, es hora de cambiar. Y realmente estamos muy contentos de que esto está pasando, de que la gente se ha dado cuenta, de que han parado un poco, han empezado a esperar y ha dado sus frutos este año. No va a terminar ahora, solo está empezando. De momento hay como 4 o 5 bancos, tengo aquí la lista más o menos de cuáles han cambiado ya los tipos de interés y los han bajado para todos aquellos que estabais pensando en coger una hipoteca aquí en España. De momento, Banco Sabadell, ING Direct, Unicaja o Bankinter han mejorado sus ofertas. En el tipo fijo, ¿vale? Las hipotecas a tipo fijo, que son las más recomendadas en este caso por la incertidumbre que hay, porque un día puede pasar una cosa, luego otra, y los intereses se van a disparar y cómo pagar todo eso con un sueldo normal. Tipo fijo ha sido el más beneficiado. Por suerte, no podría estar mejor. Sabadell, por ejemplo, es uno de los que más han bajado. Sabadell ha bajado de 3,40% de interés a tipo fijo a 2,80. Es un cambio bastante grande. Todavía no es lo que llegábamos a ver, que era 1,95, por ejemplo 1,5. Ha llegado a ver este tipo de intereses muy buenos, pero vamos a ver cómo va el año. Seguramente hacia el verano es como vamos a ver más ofertas. Probablemente no van a ser tan estrictos con contratación de hipotecas y tal vez haya más ayudas o cubran más precio, tal vez pidan menos avales o menos requisitos extraordinarios que estaban pidiendo a día de hoy, el año pasado, 2023. Por lo tanto, a las hipotecas les espera un buen comienzo del año si todo va igual de bien. La gente todavía mirará lo que va a pasar, no se van a lanzar a comprar ahora mismo, lo mirarán, lo estudiarán, esperarán un par de meses todavía y cuando ven que va bajando un poco más, entonces es cuando se lanzarán seguramente a coger las hipotecas, todos aquellos que pueden y que lo han querido hacer, pero han estado esperando.
Así que primera parte de este año, hasta el verano, puede ser un buen tiempo para adquirir una vivienda aquí. Hipotecas mixtas también han mejorado, son muy populares ahora, cierto tiempo a porcentaje fijo, luego a porcentaje variable. Y también las variables han mejorado un poco, pero siguen siendo las más arriesgadas por eso, porque nunca se sabe lo que va a pasar y los últimos 5 o 6 años, 5 años, mejor dicho, son los ejemplos perfectos de que nunca sabes lo que puede suceder en la vida. Por lo tanto, hipoteca variable puede no ser la mejor opción a día de hoy, a no ser que tengáis un montón de dinero y sabéis que nunca va a dejar de entrar y queréis arriesgaros. Entonces sí, pero si no es el caso, yo no lo haría. La siguiente noticia que os quiero compartir es que hace un mes más o menos ha salido un informe que se llama informe PISA, informe PISA, y este informe lo que nos enseñaba son los resultados de toda la Unión Europea por el tema de educación. España ha salido la peor parada. España fue la última en la lista según los resultados del rendimiento en toda la Unión Europea, y también tenía el porcentaje, creo que eran como 22%, de todos aquellos alumnos que han repetido al menos una vez durante su vida escolar, al menos una vez la clase. No es una buena cifra, ¿vale? Es la peor de la Unión Europea, y ahora mismo, un mes después, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado algunas mejoras que van a intentar implementar en breve en el sector de educación. ¿Qué mejoras van a hacer? Anuncian un plan de refuerzo en materias que más fallan los alumnos, que es lengua, sorprendentemente, y matemáticas, ¿de acuerdo? Lengua y matemáticas son las dos materias que más van fallando, donde peores resultados obtienen los alumnos comparando con otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, es donde quieren centrar más todo el esfuerzo como tal. ¿Qué van a hacer? Incluir, que esto sí que me parece muy bueno y muy importante, incluir clases, tenía que haber sido desde siempre así, incluir clases gratuitas de repaso para estudiantes con dificultades en estas dos materias, en lengua y matemáticas. Realmente eso es muy bueno porque a día de hoy, cuando los papás, por ejemplo, veían que el niño pues no entiende suficiente o que necesita clases de repaso, y los papás, por ejemplo, por algún motivo, por trabajo, lo que sea, o por desconocimiento en materia, no pueden ayudar a sus hijos, la opción era coger clases particulares, pero siempre eran de pago. Siempre eran de pago. Hay extraescolares incluso también, como extraescolar, coger repaso, era de pago y sigue siendo de pago. Y hay familias que no se lo pueden permitir por ingresos económicos insuficientes. Entonces era o quitarlo de otro lado de la comida, endeudarse en alguna factura, pero que tu hijo empiece a aprender, a entender, tenga mejores notas y probablemente tenga un mejor futuro después, o dejarlo estar y lo que pase, pues pasará. Muy, muy triste realidad, pero es esto lo que ha estado pasando realmente todos estos años aquí en España. Pero a día de hoy puede que todo cambie. Seguramente, no sé si esto se aplicará a todos los sectores, también del sector privado. Probablemente al ser sector privado lo evadirá en esta manera, que los repasos sean gratuitos. Puede ser que no, lo veremos a ver. Pero habrá otro cambio, otra mejora, que seguramente se va a implementar en todo tipo de colegios, en públicos, privados y concertados. Y esta medida es disminuir la cantidad de estudiantes por aula cuando se traten esas materias, lengua y matemáticas, para que los niños se puedan concentrar. Desde hace tiempo han querido bajar un poco el ratio de los alumnos en aulas. Ha habido casos donde eran 35, por ejemplo, que es una auténtica locura. Yo lo sé porque en mis años lo hemos tenido nosotros, 33, 34 alumnos en clase. Y es una locura. Al no ser que te enteres muy bien, te sientes el primero delante de la pizarra o escuches muy bien, no hay nada que hacer. Por desgracia, era así y lo sabemos todos los de mi generación y un poquito las posteriores también o anteriores. Pero a día de hoy ha bajado un poco. A día de hoy hay como 20 y algo alumnos, eso es lo máximo que está permitido, y aún así me parece mucho. Sé que hay falta de profesores en infantil y en primaria sobre todo, por lo tanto entiendo que no siempre es posible mantener
cantidad más pequeña o dividir las aulas, pero en este caso deberá ser así. Habrá que dividir para lengua y para matemáticas el aula para que haya menor cantidad de alumnos, puede ser 10, 12, todavía está por establecer este número máximo permitido, para que así cada niño tenga más opciones de escuchar a la maestra, de entenderla, para que el maestro o maestra pueda enseñarle, explicarle un poco más durante la clase mismo. Que a mí me parece, en teoría es estupendo, pero en práctica va a ver cómo se va a hacer, porque como os he comentado, hay falta de profesores, muchísima falta. Se han abierto plazas nuevas, eso sí, pero hasta que se cubran hace falta profesores todavía, y no todos los colegios lo querrán hacer de esta forma, seguramente vaya a haber problemas porque habrá que contratar más, es otro sueldo que pagar, o si no, reorganizar toda la plantilla, es más difícil por los horarios, para compaginarlo todo. Hace falta otra aula independiente, que no todos los colegios tienen tanta capacidad para tener otra aula para todos los cursos, para ese tipo de asignaturas. Veremos a ver qué es lo que va a pasar. Y la última noticia que os voy a comentar es sobre algo que está llegando desde Barcelona. Ya sabéis que en España existen ciertas zonas donde hay más robos con violencia, o en general más robos, que pueden ser zonas más turísticas también, o pueden ser el caso. Barcelona oficialmente es la zona donde más robos con violencia se producen en prácticamente toda la España. Por eso es importante saber si queréis mudaros a Barcelona. Muchos extranjeros por algún motivo dicen, ay, Barcelona es que es un paraíso. Tal. Sí, cuando lo visitas, los museos, los edificios, por el tema turístico puede ser que sí, pero a día de hoy se ha vuelto un lugar muy, muy inseguro para muchas personas, un lugar peligroso, y para la vida puede ser que no sea lo mejor realmente. Aparte de numerosos carteristas que se encuentran en los metros, en las plazas, en los parques, en zonas más turísticas, por todas partes, que están robando carteras móviles, están rajando los bolsos y sacan lo que tengan dinero, lo que sea, ¿vale? Hay otro tipo de estafadores, otro tipo de personas que roban, emplean robo con violencia, que cada vez crece más. De hecho, durante los últimos 3-4 meses tenemos los registros oficiales y se ha incrementado el doble, al menos, de lo que estaba pasando antes. Por algún motivo es lo que está pasando, tal vez por algún tipo de inmigración ilegal que está sucediendo, y así pues intentan sobrevivir haciendo ese tipo de trabajos, que está muy mal, no lo hagáis, porque aparte de que uno no tiene derecho a quitar de lo que tiene otra persona solamente porque le hace falta sobrevivir, obviamente no todo es tan simple. Si hubiera más facilidad de obtener los papeles o más facilidad de encontrar trabajo, igual no habría tantas situaciones desagradables, pero eso es como una burbuja. Si estiramos de un hilo se abre otro problema y de ahí otra. El caso es que hay muchos robos con violencia en Barcelona. Y en este caso, hay incluso patrullas especiales de policías con drones que están patrullando las calles. En el caso de que ven algún tipo de robo, enseguida se desplazan a esa zona, se conectan ahí y ven a dónde ha ido para facilitar su detención, para obtener también las imágenes válidas luego en el juicio y para meterles en el calabozo. Aparte de eso, ¿cuál es el modus operandi? ¿Vale? ¿Cómo lo hacen las personas que están intentando robar a aquellos que pasean tranquilamente por la calle? Se trata de dos formas diferentes, ¿vale? Cuando son turistas, suele ser en zonas turísticas concurridas, puede ser también en el metro, y puede ser incluso a la salida de los hoteles, que son hoteles bastante más lujosos, ¿de acuerdo? Donde sí saben que estudian la víctima, ¿vale? Durante un tiempo, si ven un reloj caro, entienden muy bien de relojes, se entienden muy bien de joyas, son especialistas realmente, lo más sorprendente. Entienden muy bien el valor que tienen ciertas mercancías y ciertas joyas o accesorios. Entonces esperan ahí, y a veces incluso nada más en la puerta, ni siquiera pisar un metro hacia la calle, ya pegan y lo intentan arrancar. Si encima la persona resiste, pues empieza una pelea tremenda, y el que gane va a ganar y el que pierde va a perder, por desgracia. No siempre ganan aquellas personas que son propietarios de ese tipo de accesorios o cosas de diferente tipo de valor que llevan encima. Muy triste. Cuando son no solo turistas son atacados, también aquellos que viven
en esta ciudad, ¿vale? Que eso es aparte de lo peor. Vives en tu ciudad, debes sentirte tranquilo en la zona donde vives, pero no lo estás, porque ves todo lo que está pasando. Este tipo de robos se hacen de forma un poco diferente. No siempre serán calles concurridas, no siempre serán zonas turísticas, puede ser una calle cualquiera, un parque, un paso peatonal en cualquier zona. Y ahí es donde entra el hándicap de que sobre todo afectan y atacan a la gente más vulnerable. Por desgracia, atacan más a la gente de tercera edad, a los jubilados, a aquellos que tienen movilidad reducida, puede ser incluso silla de ruedas, que eso ya es ser rastrero, hacer cosas así, sinceramente, pero atacan silla de ruedas, la gente que andan muy poquito, incluso mujeres embarazadas, que es que, no sé, o sea, aquí ya comentarios creo que sobran, ¿no? Todos entendéis la gravedad y lo asqueroso que deberían ser esas personas para hacer ese tipo de cosas, ¿vale? A ese tipo de personas, a ese tipo de gente que no se pueden defender. Y lo que hacen es con un patinete eléctrico, con una bici, con un scooter, una moto, es como lo hacen incluso con un coche. Lo que hacen es pasar a velocidad bastante más grande, que sería correr de normal o andar rápido de normal, y lo arrancan. Si es un bolso, por ejemplo, lo arranca directamente de la mano, una pulsera, un reloj, una gargantilla, pendientes, yo que sé, pues se quedarían con uno entonces en este caso, si no pasan y hacen así, no lo sé. Pero sobre todo son bolsos, son joyas aquí en la mano o aquí algo que puedan ver, ¿vale? Algo caro de valor. Y desaparecen, si una persona por mucho que corra, una moto no va a alcanzar, ¿vale? O un patinete eléctrico si está trucado tampoco lo va a alcanzar porque alcanza 30 y pico kilómetros por hora. Y esta es la situación que hay. Está la policía en ello, tanto policía local, policía nacional, todos están en ello, protección civil, para intentar cogerlos, pero claro, si no les coges infraganti en el momento que están haciendo eso, sin cosas por encima, no puedes hacer nada. Les llevas a la comisaría, les dices que muy mal, no tenías que hacer eso, la próxima vez te vas a la cárcel, se ríen en tu cara y se van. Y luego siguen haciendo las cosas con más rabia todavía porque les habían detenido. Esa es la triste situación en Barcelona. Habrá que hacer algún cambio radical, algunas medidas radicales, porque esto no es normal. Empieza a ser un lugar muy inseguro. Aparte de que perjudica al turismo, perjudica la valoración general que tienen, ¿vale? Cómo ven los turistas a Barcelona desde fuera, el valor que le dan para venir de turismo. La gente que vive ahí se siente insegura por todas aquellas cosas que están pasando, y los que querían venir ahí a aportar algo de recursos laborales, a empezar ahí una vida, se lo plantean el doble o el triple, sabiendo todo lo que está pasando, sobre todo cuando vienen en familia con niños más pequeños y no quieren vivir en esta inseguridad. Barcelona no es la única, ¿vale? Hay otras zonas turísticas que sí tienen este problema, pero tal magnitud como lo tiene Barcelona, ninguna zona de aquí lo llega a tener. Por lo tanto, algo no deberían estar haciendo bien si este tipo de cosas están pasando, proliferando y expandiéndose como hongos por todas partes. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya resultado interesante, informativo, que habéis podido sacar algo de información útil de aquí. Si tenéis cualquier otra pregunta, si queréis saber algo más acerca de nuestros servicios de inmigración legal aquí a España, tenéis como siempre nuestra página web a vuestra entera disposición. Podéis leer ahí la información útil, ver enlaces al Ministerio de Inmigración para ver qué tipo de trámites podéis hacer, qué tipo de visados existen, requisitos también que hacen falta para ciertos trámites. Podéis también agendar cómodamente y muy rápidamente, de una manera muy fácil y sencilla, una consulta, una asesoría con nosotros, ya sea de media horita o una hora, en el horario más cómodo para vosotros. Existe un calendario con un horario específico y tendréis una consulta con nosotros, o sea, conmigo directamente. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Os deseo un estupendo comienzo de una nueva semana laboral y nos vemos en el siguiente vídeo el miércoles aquí en el canal. Adiós.